Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha puesto la tarea de explorar, conocer y descubrir el mundo, entender de alguna manera todo lo que está a su alrededor, la verdad absoluta de todo lo que le rodea. Gracias a esta búsqueda del hombre por obtener respuestas se origina una nueva rama de la filosofía llamada epistemología. La epistemología de la educación juega un papel importante porque permite lograr avances significativos en distintos campos del aprendizaje y el conocimiento. Para poder hablar de epistemología y explicar la relevancia que tiene en la educación y en la pedagogía, debemos tener claro cuál es el significado de estos conceptos. La palabra epistemología tiene un origen griego, el cual significa episteme, que significa conocimiento, y logia, que significa teoría, lo cual nos da que la epistemología es la teoría del conocimiento. En un concepto más amplio, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la identificación científica y su producto, que es el conocimiento científico, abarcando toda la metodología, el problema de la verdad científica, el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía, y examinando la naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y límites, entre otros. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias en ese sentido. Podemos establecer de manera más clara aún que la epistemología de lo que se encarga es abordar la filosofía y el conocimiento a través de las respuestas a diversas preguntas de vital importancia, como las siguientes: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento o cómo comprobamos qué es lo que hemos entendido, que lo que hemos entendido es verdad? La palabra educación proviene del latín educatio, acción y efecto de estudiar, crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes. Es por tanto una instrucción por medio de la acción docente. La educación es el proceso por el cual el ser humano aprende diversas materias. Por medio de la educación es que sabemos cómo actuar y comportarnos en un proceso de socialización del hombre. La educación puede definirse como proceso de socialización entre los mismos individuos. La epistemología de la educación se ocupa de la organización del currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre los sujetos cognoscientes y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del hecho educativo y de la calidad educativa. Después de analizar los conceptos, se puede establecer que existe una relación constante entre la educación y la epistemología. Algunos autores señalan que la epistemología constituye la brújula que guía el camino del proceso educativo, que es una herramienta que permite poder saber cuáles son los procesos educativos que permiten que el alumno aprenda de la mejor manera posible, obviamente investigando de antemano. Su objetivo de la epistemología en la educación es estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla de acuerdo a lo antes señalado. La epistemología en la educación ha jugado un papel importante, ya que ha permitido lograr significativos avances en los distintos campos de aprendizaje y el conocimiento debido a la puesta en práctica en las teorías de cada uno de los filósofos, psicólogos y pedagogos, basando sus estudios en la aplicación del método científico. Ahora bien, ya sabiendo la importancia que tiene la epistemología en la educación, podemos definir cuál es su importancia o cuál es la importancia que tiene en la pedagogía. Bien, la pedagogía no tiene un significado particularmente único, sino que a la vez significa varias cosas. Principalmente viene del griego paidos, que significa niño, y ago, que significa conducir u orientar, por lo cual surgen muchas interrogantes sobre qué significa la palabra pedagogía, sobre si es una ciencia o no,
pero podemos decir varias cosas de este concepto, tanto que es una ciencia humana, un saber de la educación y un aporte de saberes multidisciplinares. La epistemología en la pedagogía se puede entender como el estudio de la complejidad interna de la pedagogía. La epistemología pedagógica pretende reflexionar sobre las modalidades con las que se puede estructurar tal complejidad, aún conservando la unidad del saber fundamental que es precisamente el pedagógico. Por ello, la epistemología pedagógica asume el hecho de que la pedagogía sea un conjunto de saberes. La epistemología de la pedagogía es una epistemología propia de un área conceptual que debe resolver problemas prácticos históricamente inaplazables. Por tanto, la epistemología debe ser referida a la práctica. Los problemas que presentan la educación pertenecen a las necesidades más dispares del vivir humano, de modo que no es suficiente un tipo estandarizado de respuestas para todos los problemas. Se configura así la necesidad de disponer de una doctrina articulada que se pueda integrar en función de la clase de los problemas propuestos de sus necesidades. La epistemología tiene como objetivo propio no la educación en sí, sino la teoría de esta, la teoría pedagógica, que se compone de todas las informaciones que han influido en lo que se ha llamado el área del saber pedagógico y que es enriquecida con las contribuciones propuestas por diferentes disciplinas. La teoría del educador es para cada uno de los casos individual e históricamente irrepetible, y la teoría del pedagogo es un saber institucionalizado, por lo cual la pedagogía tiene autonomía con relación a las demás disciplinas que se conforman las ciencias de la educación, lo cual implica que su objeto se pueda diferenciar del objeto que investigan las otras disciplinas, los cuales tratan sobre el problema de la formación del hombre o de la transmisión social del conocimiento. Así, el objeto del saber pedagógico son las prácticas pedagógicas que se dan dentro del aula y la escuela, en las que los sujetos se comprometen en la construcción de su conocimiento como efecto de transformar el contexto de la escuela y la sociedad por una novedad o como reproducción de saberes ya aprendidos, sin perder de vista la relación que se tiene y debe mantenerse entre otras disciplinas. La epistemología y pedagogía se relacionan partiendo de que la pedagogía es un saber pedagógico que se considera saber pedagógico porque asume la pedagogía como un saber. En este camino que conduce a indagar y determinar esa relación existente entre pedagogía y epistemología, lo importante no es definir la pedagogía como ciencia, sino cómo se desarrolla en las ciencias naturales. Se trata más bien de un proceso particular donde el saber nos permite establecer puentes, caminos y encuentros con otros saberes y aún con otras disciplinas formales. La relación entre pedagogía y epistemología está en la comprensión de cómo la teoría y el saber se relacionan para poder solucionar problemas propios de la educación. De manera que el saber se constituye en herramienta para identificar el problema y su forma. El reconocimiento epistemológico del saber pedagógico permite configurar la pedagogía no solo como un concepto, sino como una ciencia en cuanto posee un estatus epistemológico propio de validez universal que le da la autonomía frente a otras ciencias para solucionar problemas por lo cual podemos concluir que la epistemología aplicada en el ámbito educativo nos sirve para poder analizar los hechos de modo crítico y reflexivo, para hacer así un diagnóstico sobre los avances y dificultades del proceso educativo con la finalidad de poder profundizar los primeros y superar los segundos.
La epistemología de la educación nos permite evaluar las diferentes ciencias de la educación en cuanto a su autonomía y su aporte y el fundamento científico de los métodos utilizados. La epistemología es un hilo conductor que nos ayuda para la educación y la pedagogía, ya que nos permite poder investigar y encontrar errores en las prácticas educativas y pedagógicos y así poder corregirlos y encontrar las mejores vías para tener un proceso educativo y pedagógico exitoso. Las distintas teorías que desprenden de la epistemología y que tienen como foco principal o factor importante la pedagogía nos ayudan a entregar un análisis a partir de lo observado para así poder utilizar un método que intente obtener buenos resultados, no olvidando la subjetividad de estos mismos. Las teorías principales que se extienden a partir de la epistemología son las conductistas, que está relacionada al placer y a los instintos básicos en la forma de comportarse y relacionarse con el entorno. Otra es la humanista, que deja de lado los instintos y establece a la razón por sobre ellos, y la conducta de la personalidad se hace esclava del pensamiento y la razón. Otra teoría es la cognitiva, la cual establece que las conductas, personalidad y el sistema de aprendizaje depende de factores biológicos, básicos e instintivos, con una contribución de importante razón por sobre estos. Con esto, el educar debe manejar factores conductuales y de análisis. La idea que se tiene sobre la pedagogía ha sido modificada debido a que la pedagogía misma ha experimentado desde principios del siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado ciertas características para llegar hasta donde se encuentra la pedagogía. Así nos permite brindar soluciones de forma sistemática e intencional con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para poder ir perfeccionando al ser humano. La pedagogía también puede ser considerada como un arte, una técnica, un saber y principalmente una ciencia, ya que es un proceso científico que establece una relación entre el investigador y el objeto a conocer, para así poder dar respuestas a las necesidades de los seres humanos y en general a la sociedad. Para ello, esta investigación se realiza de forma ordenada y planificada, logrando como propósito exponer todas las disciplinas que ello conlleva para ocuparse del proceso educativo. Ahora bien, desde mi punto de vista, considero que el positivismo es una ciencia la cual actualmente nos está ayudando en lo que es el proceso educativo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a lo que es la experiencia. El positivismo epistológicamente hablando significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está en abierto hasta que se demuestre objetivamente o a través de un método científico. El término positivismo surgió en Francia a principios del siglo XIX y el primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo Saint-Simon, precursor de la filosofía social. Posteriormente fue el sociólogo francés Augusto Comte quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill. Tanto Comte como Mill se basaban en la idea de que todo el conocimiento o actividad filosófica o científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a través de lo que es el método científico, por lo que
rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. El positivismo tiene su raíz en el iluminismo o Ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y del empirismo inglés del siglo XVIII, representado por David Hume. Asimismo, fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales y económicos que colocaron a los individuos y sociedades como objetos de estudios partiendo de sus propias experiencias. Por tanto, el positivismo es la conjugación del empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación de lo que es el método científico. René Descartes afirmaba que las ideas eran innatas. Posteriormente, John Locke refutó esta idea introduciendo la experiencia como catalizador de todo conocimiento. En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios, como se diría en la analogía psicológica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El que practica el positivismo o el que es positivo ve siempre el vaso medio lleno. Algunas de las principales características que definen a la corriente filosófica denominada positivismo son el rechazo a las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobadas. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el propio conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanistas. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo y además las pruebas documentadas son las más importantes, no solo sus interpretaciones, por lo cual hasta aquí considero que el positivismo hoy en día es parte fundamental de nuestra educación actual, puesto que sustenta que los conocimientos tienen como base importante las experiencias que tiene cada individuo, por lo que a mi punto de vista es importante reforzarlo para así generar en los estudiantes un conocimiento o aprendizaje significativo basado a través de las experiencias del día a día de cada uno de nosotros, las cuales nos irán dejando una lección de vida, provocando con el paso del tiempo un conocimiento acerca de lo que esa experiencia nos está generando. Bueno, como conclusión, pues puedo decir que el positivismo es parte importante de la educación en nuestro país, debido a que todas las experiencias que se van teniendo durante la vida nos van dejando siempre un aprendizaje. Sin las experiencias no podríamos tener lo que es un aprendizaje, además de que cada experiencia nos va a ir dando diferentes puntos importantes dentro de la educación. Cabe mencionar que las experiencias siempre nos dejarán como un aprendizaje distinto en cada individuo, ya que no serán las mismas experiencias de vida las que tendremos cada uno de nosotros, por lo cual el aprendizaje que nos deje cada uno de estas experiencias serán de diferente forma. Gracias.